Buenos días, hoy les vamos a tratar sobre un tutorial acerca del programa Microsoft Project 2016. El ejercicio que realizaremos será un proyecto de alcantarillado que la pauta para este ejercicio le dejaremos en la descripción del video. Comenzamos. Abrimos el programa, nos sale esta ventana de aquí, ya que es un programa que posee licencia. Cerramos. El Microsoft Project 2016 nos da una serie de plantillas. Escogemos proyecto en blanco y ya. En la parte inferior nos sale de aquí, nuevas tareas. Aquí tenemos dos opciones, hacerlo manualmente o automáticamente. Elegiremos automáticamente. Posteriormente les explicaré esto. Ya, como eliminamos la escala del tiempo, ahora tenemos una mayor visualización de nuestra hoja de trabajo. Ya. Este recuadro de aquí que les estoy marcando, todo este de aquí, se llama diagrama de Gantt. En esta parte encontraremos una sección donde dice nombre de tarea. Esta tarea tiene una duración, un comienzo y un fin. En la parte de predecesoras es como van relacionadas cada una de estas tareas. Ya, en la parte de aquí donde les estoy señalando es un calendario. Este calendario nos muestra la duración de cada tarea. Ya, en la parte inferior, como les decía, tenemos dos opciones para programar nuestras tareas. La opción automáticamente o manualmente. Y como ya escogimos, la automáticamente. En la parte inferior derecha tenemos unos recuadros. El primero es diagrama de Gantt. El segundo, uso de tareas. El tercero, organizador de equipo. El cuarto, hoja de recursos. Y el quinto, informe. También tenemos un zoom que solo va a estar para el calendario. Continuamos con el ejercicio propuesto, el cual nos dice, se trata de un proyecto de construcción de un alcantarillado sanitario en un pequeño barrio. Las características del ejercicio son simples, con un solo propósito, comprender el manejo de Microsoft Project con un solo ejercicio que se describe a continuación. Ya, la configuración de proyecto. Para la configuración de proyecto nos vamos a dar clic en la pestaña Archivo, en Información. Vamos a Propiedades avanzadas. En Propiedades avanzadas nos va a salir una nueva ventana donde nos dice el título, el asunto, el autor. Ya, en título vamos a poner alcantarillado. Ya, en asunto ponemos construcción. En autor puede ser su nombre, eso es a disposición de ustedes. Ponemos, ya. Si de pronto estamos en alguna organización en especial o un administrador, lo ponemos alguna categoría. Eso queda a disposición de nosotros. Lo principal es los tres puntos que ya les dije, título, asunto y autor. Le ponemos en aceptar y esto automáticamente ya está actualizado a nuestro proyecto. Ya. En el punto 2 nos dice creación, edición y asignación de calendarios. El proyecto alcantarillado se debe iniciar el 1 de diciembre de 2019, nos dice el ejercicio. También en esto nos dice crear un nuevo calendario para este proyecto llamado alcantarillado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña Proyecto. Dentro de Proyecto tenemos Cambiar tiempo de trabajo. Damos clic, se nos despliega una nueva ventana y ya por defecto el programa nos da un calendario estándar. Pero como nosotros necesitamos un nuevo calendario, ponemos Crear calendario. Borramos y ponemos alcantarillado. Nos da dos opciones, crear nuevo calendario base para que ya se quede registrado en la base del programa o hacer una copia del estándar. Damos clic en hacer una copia del estándar. Ya, aquí lo tenemos. Ya. ¿Cómo configuramos también el horario laboral que se va a tener? En el ejercicio nos dice cambiar el horario laboral de la siguiente forma. De lunes a viernes de 7 a 12 y en la tarde de
1 de la tarde a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 a 12. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a semanas laborables, damos clic en detalles y aquí nos sale la opción. Con clic sostenido, hacemos de lunes a viernes, establecer días en estos periodos laborables específicos. Aquí ponemos de qué días a qué días nomás se va a trabajar. ¿Qué horario? De 7 hasta las 12 y en la tarde de 13 horas, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, 17 horas. Ponemos aceptar. Ya se nos configuró. Ustedes pueden ver aquí. Periodos laborables de tal fecha, de 7 a 12, de 1 a 5. Pero el día sábado nos sale que es no laborable. Entonces vamos a configurar esto también. Nos vamos igual, semanas laborables, detalles, ponemos solo el sábado, establecemos los periodos laborables, ponemos desde las 7 hasta las 12. Ponemos a aceptar y ya nos sale que el día sábado también es laborable. Ya, también aquí hay la opción de poner las excepciones. Eso quiere decir los días festivos por los que no se va a laborar. Entonces tenemos dos opciones. Ponemos aquí, estamos en mayo de 2019. El proyecto dice que se va a dar inicio el día 1 de diciembre de 2019. Nos vamos a diciembre. Bien, podemos dar clic aquí, clic acá y poner festivo. 24 de diciembre de 2019. Nochebuena. Y por defecto ya se nos pone aquí. También tenemos la opción de poner aquí, de buscar ya la fecha. Diciembre 25, Navidad. Y también podemos decir, cualquiera de las dos formas es factible. Festivo. Ya. El día 31 de diciembre también es festivo. Se nos pone por defecto. Y el 1 de enero del 2020. Todo acorde a nuestro ejercicio. Perdón. Festivo. Y ya se nos configura. Eso, así creamos un nuevo calendario, un nuevo horario, ponemos aceptar. Ya, el ejercicio que nos dice, asignar el calendario alcantarillado a todos los recursos del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña proyecto. Dentro de proyecto tenemos el campo de información del proyecto. Damos clic. Se nos aparece fecha de comienzo del proyecto. Aquí ponemos la fecha que se va a iniciar el proyecto, que es el 2 de diciembre de 2019. 2 de diciembre 2 del 2019. Nos dice qué calendario vamos a trabajar en el que ya establecimos. Alcantarillado. Damos clic en aceptar. Hay otra opción para realizar lo mismo. Nos vamos a archivo de información, fecha de comienzo. Aquí ya nos sale 2 de diciembre del año 2019. Como el ejercicio nos pide como la fecha de comienzo, o sea, el dato de partida, también se puede configurar para la fecha de finalización del proyecto. Aquí, si aplastamos en programar a partir de, nos sale finalizar o comenzar. Finalizar, fecha de finalización, nos da la oportunidad de cambiar esto. Pero como nosotros vamos a hacer desde el comienzo, ya nos sale aquí por defecto. Regresamos. Ya. Ahora, ¿cómo guardamos el proyecto? Es igual que cómo se trabaja en Microsoft. Archivo, guardar como. En este caso lo vamos a examinar. Vamos a guardarlo en el escritorio. Ponemos
alcantarillado. Guardamos. Continuando con nuestro ejercicio nos dice, inscripción de tareas. Es el detalle de las actividades que se va a realizar durante, en este caso, nuestro proyecto de alcantarillado. ¿En dónde van a ingresar todas estas tareas? Es en esta columna, nombre de tareas. Ya. La primera tarea es replanteo y nivelación. Ya. Aquí lo que les decía hace rato. ¿En qué nos ayuda? ¿Manualmente o automáticamente? Si es que yo le pongo manualmente, no me va a aparecer esta opción. Ya lo vamos a ver. Automáticamente. Aquí pongamos manualmente. Ya. Replanteo y nivelación. Esto se va a ir un mes. Borramos y ponemos un mes. Para un mes se escribe MS. Para varios meses, MSS. Para un día, un día. Para una semana, una S. Ya. Y el programa, para eso nos sirve el zoom de acá, nos va a ir dibujando acá en el diagrama. Ya, acá. Nos sigue. Excavación. Excavación. Excavación de zanjas. Perdón, excavación de zanjas a máquina. Doy enter y como ustedes pueden ver ya nos salen estas opciones aquí. Por eso es recomendable trabajar en automático. ¿Eso qué duración va a tener? La excavación de zanjas va a tener 2 meses. 2 MSS, lo que les decía el símbolo para meses. Así el programa lo lee. Y ya se nos va a ir dibujando. Y así hacemos para todas las tareas que tenemos que hacer. Seguimos. Desalojo de material, producto de excavación. Excavación. ¿Qué duración va a tener esto? 2 meses. 2 MSS. Se nos va a ir dibujando. Seguimos. Protección. Protección. Y entubamiento. Ya, entibamiento. Y ya. Ponemos la duración, un mes. Un MS. Damos a enter. Ya. Y así lo vamos a realizar para todas las actividades. Bueno, continuamos. Como ustedes pueden ver, ya hemos ingresado todas las tareas en la parte de aquí, nombre de tarea en esta columna. Ya. Ahora continuamos con el ejercicio. En el punto 5 nos dice, insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre de movimiento de tierras. O sea, aquí. Aquí debemos insertar. Para insertar una tarea, nos vamos a la pestaña tarea. En el grupo insertar, tarea, insertar tarea. Borramos y ponemos movimiento de tierras. Movimiento de tierras. Ya. Nos dice en el punto 6, insertar debajo de la tarea protección y entibamiento la tarea tuberías. O sea, debajo de aquí debe haber tuberías. Nos ponemos debajo de protección y entibamiento. Ponemos insertar tarea. Borramos y ponemos tuberías. Tuberías. Enter. Ya, en el punto siguiente nos dice insertar debajo de la tarea construcción de conexiones domiciliarias, aquí, la tarea pozos de revisión.
Pozo de revisión, o sea, debajo de este. Insertamos, borramos y ponemos pozos de revisión. Enter. Y en el punto 8 nos dice insertar debajo de la tarea suministro, instalación de cercos y tapos para pozos de revisión. Está aquí. Debemos insertar la tarea trabajos varios. O sea, aquí ponemos igual tarea. Colocamos trabajos varios. Trabajos varios. Damos a enter. Ya. Hemos ingresado a las tareas. Ahora nos pide en el número 9 algo muy interesante que nos dice, al final de cada fase se debe realizar un hito con el nombre fin de la fase. ¿Cómo se realiza un hito? Hay dos maneras. La primera, fin de fase. Movimiento de tierras comprende a replanteo, nivelación, excavación, desalojo y protección. Hasta aquí. O sea, debajo de esta debe ir fin de fase. Hay dos maneras, como les decía, para hacer un hito. Vamos otra vez a esta tarea, damos clic, porque queremos que vaya aquí, al final. Tarea. Ya. Borramos esto y colocamos fin de fase. Fin de la fase. Vamos a enter. Ya. Tuberías. ¿A qué corresponde? Encamado de tuberías, suministro, instalación, construcción de conexiones domiciliarias. Hasta ahí. Ya. Queremos que vaya aquí, después de construcciones. La otra manera, la primera era ingresando tarea fin de fase. Aquí me olvidaba decir es que es 0T. Enter. Y ya nos aparece un hito. La forma de que nos aparezca un hito es la manera de este rombo. Ya. La otra manera es ingresando directamente, insertando un hito. Nuevo hito. Fin de la fase. De cualquiera de las dos maneras y ya se nos coloca 0 días automáticamente por el programa. Se nos aparece. Así ponemos en todas las fases. Ya. Pozos de revisión comprende acero, encofrados, construcción de pozos, construcción de sumideros y suministro. Antes de trabajos varios debe haber un fin de fase. Ingresamos. Fin de la fase. Y al final de trabajos varios igual, fin de la fase. Insertamos un hito. Borramos. Fin de la fase. Automáticamente se nos pone 0 días. Bueno, una vez que hemos ingresado todos los hitos, seguimos con el ejercicio. En el punto 10, ¿qué nos dice? Mostrar la tarea resumen del proyecto y ponerlo como nombre proyecto de construcción alcantarillado. Ahora, ¿cómo realizamos una tarea de resumen? Tarea de resumen, nos vamos acá. Igual en la pestaña tarea, grupo, insertar, tenemos resumen. Hacemos clic, nos sale. Borramos y ponemos lo que nos dice el ejercicio. Proyecto, construcción, alcantarillado. Vamos a enter. Desplazamos esto para que se nos vea un poco mejor. Y ya. En el punto siguiente nos dice utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas. Y ya. Se supone que proyección, construcción, alcantarillado son todas estas tareas, ¿verdad? Entonces aplicamos sangría. En la parte de tarea, programación tenemos sangría. Para aplicar a la izquierda y aplicar sangría a la derecha. Con clic sostenido nos vamos a ir hasta la parte de abajo, fin de fase, y
Hacemos clic en sangría a la derecha. Como ustedes pueden observar, eso fue para la derecha. Ahora bien, estas fases van a tener subfases, o estas tareas van a tener subtareas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el movimiento de tierras va a tener las subtareas de replanteo y nivelación, excavación de zanjas a máquina, desalojo de material producto de excavación, protección y entibamiento. Esto también se aplica sangría. Con clic sostenido desde replanteo hasta fin de fase. Aplicamos. De igual manera todas las restantes fases. Tuberías. ¿Hasta dónde corresponde? Hasta fin de fase. Aplicamos. Pozos de revisión hasta fin de fase. Aplicamos. De igual manera para trabajos varios. Fin de fase. Ya nuestro proyecto va tomando un poco más de forma, como lo pueden ver. Bueno, luego de aplicar sangría para identificar las fases y las tareas, vamos con el siguiente punto. Nos dice, las tareas: construcción de conexiones domiciliarias, construcción de pozos de revisión y construcción de sumideros de calzada y acera son de duración fija. ¿Cómo lo hacemos de duración fija? Nos vamos a la tarea construcción de conexiones domiciliarias, damos doble clic, se nos abre una pestaña, nos vamos a avanzado, tipo de tarea, duración fija. Aceptamos. De igual forma para las otras dos tareas, construcción de pozos de revisión, doble clic, avanzado, tipo de tarea, duración fija. Duración fija nos quiere decir que esta tarea no se puede mover. Nos vamos a construcción de sumideros de calzada y acera. Doble clic, avanzado, tipo de tarea, duración fija. Aceptamos. Ahora bien, en el punto siguiente del ejercicio nos dice vincular las tareas de la siguiente forma. ¿Cómo vinculamos las tareas? Tenemos dos formas de vincular que les voy a enseñar. La primera nos dice la tarea excavación de zanjas a máquina comienza cuando termina la tarea replanteo y nivelación. O sea, cuando termina replanteo y nivelación va a comenzar esta, ¿verdad? O sea, estas dos hay que vincular. ¿Cómo se vincula? Clic sostenido y nos vamos a la pestaña tarea en el grupo programación donde hay estas dos cadenas. En la cadena de la izquierda va a servir para vincular las tareas y la de la derecha desvincular las tareas. En esta oportunidad vamos a vincular. Hacemos clic, se nos vincula. Ya. En el siguiente punto nos dicen tuberías. Aquí. Construcción de conexiones domiciliarias. Aquí. Se inicia cuando termina la tarea suministro e instalación de tubería plástica para alcantarillado. Igual de manera. Vamos a seleccionar y vinculamos. Ya. Como ustedes pueden observar, aquí se nos vincula con una flecha para abajo. Esta significa que las dos tareas van a estar relacionadas entre sí. En pozos de revisión nos dice, la tarea construcción de pozos de revisión debe tener una posposición de un día después de empezado la tarea encofrados. Construcción de pozos de revisión debe tener una posposición de un día después de empezado la tarea encofrados. Marcamos estas dos, las relacionamos, las vinculamos. Ya, y como nos dice, una posposición de un día después de empezado la tarea encofrados, damos doble clic en la flecha y ponemos 1D, o sea, un día. Ya, aquí no se puede visualizar bien, pero aquí, perdón, aquí donde dice predecesoras, nos sale más un día, ¿verdad? Ya, continuamos. Perdón, continuamos. Ya, en el punto siguiente nos dice, la tarea construcción de sumideros,
de calzada de acera se inicia cuando termina la tarea de construcción de pozos de revisión. Esta de aquí, las dos vinculamos, ¿verdad? Ya, está vinculado. Lo que les decía, la otra forma de vincular es solo poniendo en la columna de predecesoras, como nos decía que primero para iniciar la construcción de sumideros de calzada y acera, se tiene que terminar construcción de pozos de revisión, ¿verdad? Ponemos aquí 16, la de aquí, enter. Se nos vincula. Esa es la otra forma de vincular. Ya, continuamos. En trabajos varios nos dice la tarea limpieza y desalojo de materiales, la de aquí, empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio de 50%. Vinculamos estas dos y como nos dice que esta tarea empieza cuando la anterior tiene un inicio del 50%. Damos clic, doble clic aquí, 50%. 50%. Pero como nos dice, se inicia cuando termina. O sea, debe ingresarse aquí en la mitad de esta tarea. Por eso ponemos menos 50%. Aceptamos. Y vemos cómo se vincula al 50%. Ahora bien, como ya terminamos de vincular en el punto 13 de nuestro ejercicio, comenzamos a vincular las tareas de acuerdo a cómo se van a realizar. Por ejemplo, podemos hacer la excavación de zanjas a máquina sin haber hecho antes replantado y nivelación. Todo va a tener su orden, ¿verdad? Todo va a ser lógico. Ya, entonces procedemos a vincular. Como les había dicho, hay dos formas de vincular. Estamos utilizando ahora en la columna predecesoras, poniendo los números de la fila. Vinculamos como nosotros creamos conveniente, pero obvio, debe ser con lógica. Cada paso que damos debe ser con lógica, porque no vamos a hacer, por ejemplo, poner el encofrado y poner luego el acero de refuerzo. No tiene lógica. Ya, continuamos vinculando. Cabe recalcar que esto no les puse en el ejercicio, ya que se volvería muy extenso. Por eso lo realicé aparte, pero les estoy explicando lo que vamos haciendo, siempre tratando de utilizar las dos maneras de vincular. Ya, ahora bien, como ya terminamos de vincular, en el punto 23 es reposición de servicios e instalaciones, o sea, es el mantenimiento del alcantarillado. Eso no tiene mucho sentido vincularle, ya que esto se va a hacer después del proyecto, ¿no es cierto? Por ende, procedemos a eliminar. Ya. Ahora, como nos podemos fijar aquí en el zoom de nuestro diagrama en el calendario, no se visualiza bien, ¿no es cierto? Para eso ponemos clic derecho, zoom, proyecto completo, aceptar. Cuando ponemos esto, cada vez que vayamos modificando algo, esto se va poniendo en un solo cuadro para visualizarle mejor cada que vayamos editando algo. Ahora bien, ponemos el EDT. ¿Cómo ponemos el EDT? Ponemos insertar columna, escribimos EDT. ¿Qué es el EDT? EDT es la estructura de descomposición de tareas que sigue un orden jerárquico. Ahora bien, vamos a proceder al punto 15 que dice cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea de la fase siguiente. Vamos a vincular la fase primera, todo de la fase primera, con el hito de la primera etapa. Procedemos. Ya. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya se vinculó. Ahora procedemos a la fase 2. La fase 2 se va a vincular con el hito de la fase 1.
Procedemos. Ya. Todo esto lo vamos a ir realizando fase por fase. Ahora bien, continuamos con la segunda etapa, vinculando las fases. ¿Cómo lo vamos a realizar? La primera tarea de la segunda fase se vincula con el hito de la primera fase. Procedemos. Como ustedes pueden observar, se vinculó. El hito siempre debemos tomar en cuenta que nos aparece con una figura de un rombo. Ya, ahí podemos observar cómo se vincula. Fin a fin. Ahora bien, procedemos a vincular la etapa 3 y sus tareas. ¿Cómo lo hacemos? Con el hito de la fase 2 se va a vincular con la primera tarea de la fase 3. Ya. Como podemos observar, se vincula cero de refuerzo con encofrados. Esto quiere decir que cuando se acabe a cero de refuerzos, se va a hacer encofrados. Ya, vinculamos. Aplazamos zoom, proyecto completo, para que se nos visualice de una manera mejor. Ya, lo tenemos. Ya, cuando tenemos dos tareas vinculadas de fin a fin, significa que estas van a terminar en la misma fecha. O cuando es de comienzo a comienzo, van a comenzar en la misma fecha. Ya, continuamos vinculando. La tarea 4 se va a vincular. El hito de la tarea 3 se va a vincular con la tarea 1. Como podemos darnos cuenta, aquí le vamos a vincular la primera tarea de la fase 4. Vamos a vincular con dos tareas, con el hito y con la construcción de pozos de revisión. El 50%, ya les expliqué por qué va el menos 50%, que nos decía la tarea de limpieza y desalojo de materiales empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio de 50%. Ya, una vez acabado de vincular todos los hitos, tareas de las distintas fases, se procede al siguiente punto, que es mostrar la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es cuando las holguras son nulas. ¿Qué es una holgura? Es los días de sobra que tenemos para realizar cierta tarea o cierta actividad. Ya. ¿Cómo ponemos la ruta crítica? Nos vamos a la pestaña Formato y damos checklist en tareas críticas. Cuando presionamos esto, se nos va a aparecer la ruta crítica de un color rojo, siendo que estas actividades de color rojo van a ser críticas y las de color azul van a estar en estado normal, o sea, en correcto funcionamiento de acuerdo a las distintas fechas. Una vez obtenido y mostrado la ruta crítica, procedemos con el siguiente punto de nuestro ejercicio, que nos dice: los recursos a utilizar se visualizan en la siguiente tabla. La tabla de aquí es realizada de acuerdo a las fases y a las tareas de cada fase. Ya, en estas va a constar materiales, manos de obra y equipo. Todo esto lo realizamos basándonos en un análisis de precios unitarios de un proyecto de alcantarillado del programa PUNIS. Ya, aquí podemos visualizar el APU en el programa PUNIS obtenido de un proyecto de alcantarillado. Como punto siguiente vamos a ingresar los recursos que se van a visualizar en la tabla que ya les indiqué. Para esto vamos a la parte inferior y damos clic en hoja de recursos. Aquí se va a desplegar una serie de pestañas, las cuales les voy a explicar cada uno en qué se van a relacionar.
Una tabla similar a la de Excel, donde tiene muchos valores, nombre del recurso, tipo, etiqueta de material, iniciales, en fin. Todas estas columnas vamos a ir llenando y poco a poco vamos a ir explicándoles. El primer recurso donde vamos a trabajar, ponemos para tipo va trabajo. Como nombre del recurso, peón 1. En tipo podemos poner trabajo. De acuerdo, en la mayoría va a ir trabajo o si es material, material. Etiqueta, no lo utilizamos por ahora porque la etiqueta se utiliza con los materiales. Las iniciales va como una abreviatura. Se puede ir como P1. En el grupo, por ejemplo, el peón pertenece al grupo de carpinteros, de obrero, y la capacidad va a trabajar al 100%. En la siguiente columna encontramos la palabra tasa. Tasa significa el costo que cobra esa persona por hora y el trabajo que realiza. En este ejemplo, el peón 1 cobra 3,41. La tasa en horas son las horas extras que hace el peón 1. Como les decía, para la tasa de horas es lo que el obrero cobra extra por hora. Para el costo uso significa que en algunas ocasiones, cuando usted contrata a una persona o subcontrata a una maquinaria, esta maquinaria o a esta persona, solo por el hecho de contratarla, genera ya un costo. Pero en este caso, como no hay horas extra, no va a cobrar. Pasamos a la siguiente columna que es acumular. En esta columna tenemos tres opciones. Comienzo, prorrateo y fin. Comienzo significa que el valor de esa persona se tomará en cuenta desde el comienzo del trabajo. Si escogemos prorrateo, el costo de esa persona se va tomando en cuenta a medida de que él vaya trabajando o vaya avanzando. Es decir, si el trabajador trabaja solo 10 días, solo se trabaja 10 días. Si el trabajador, el peón 1, trabaja todo el proyecto, se hace cuenta todo el proyecto. Y fin significa que el costo de esa persona va a tenerse en cuenta al final del proyecto. En este caso, el peón 1 va a ser prorrateo. Por lo tanto, le ponemos así. Por último, calendario. El calendario va a estar asignado al que ya le creamos, alcantarillado. Así lo vamos a ir creando un par de ejemplos y lo siguiente lo vamos a ir poniendo en la descripción. En nombre de recurso ponemos maestro de obra. En tipo trabajo. En iniciales ponemos alguna inicial. Le recomiendo es, por ejemplo, si es que tiene el nombre y apellido, se pone la inicial del nombre y de la inicial del apellido. En este caso, como es maestro de obra, como es un ejemplo, le ponemos MO. En el grupo va a ser grupo de maestros. Puede ser maestros, obreros, electricistas, carpinteros. Es a qué grupo pertenecen de trabajo. En capacidad vamos a tener el 100% de su capacidad. Ya, en la tasa nos vamos a guiar en el recuadro que ya les indicamos por hora. Ya, así lo vamos a ir completando en costo, acumular y calendario. Ya les expliqué cada uno de estas pestañas. Pues bien, ahora nos movemos de pantalla a la opción diagrama de Gantt. Aquí vamos a asignar nuestro recurso. Vamos a hacer un ejemplo con replanteo y nivelación. Hacemos clic en toda la fila, nos vamos al nombre de los recursos, clic en la flecha para abajo y se nos va a desplegar todas las opciones ya registradas en la anterior pantalla. En la pantalla de registro ponemos maestro de obra y ya se nos va a desplegar en el diagrama maestro de obra. Así lo vamos a ir llenando con cada tarea, con cada rubro, según lo asignemos. Una vez ingresado todos los recursos de nuestra base de datos, nos quedará algo similar a esto, donde se puede visualizar los recursos de acuerdo al material, mano de obra o equipo. Vamos al diagrama de Gantt y nos queda así, de acuerdo a lo que hemos asignado a cada tarea. En nuestra gráfica nos va a quedar así. Esto es de mucha utilidad ya que en los proyectos, gracias al EDT, al diagrama de Gantt, se puede seguir un proceso.
se puede contabilizar ese proceso y nos ayuda a eliminar tiempo para la construcción de nuestro proyecto y así mejorar la planificación. Muchas gracias por la atención y para recordarles que en la descripción les vamos a dejar el ejercicio que lo hemos realizado, la tabla de recursos que lo tenemos y el análisis de precios unitarios en Punis. Muchas gracias.